Hay pocos sitios que tengan tanta relevancia y que sean tan validados como Wikipedia en Internet. 50 millones de artículos, 300 idiomas en lo que para muchos es la verdad revelada y para muchos es la verdad oficial. La historia oficial es Wikipedia. Ahora, ¿qué pasa cuando se utilizan algunos vericuetos que tiene Wikipedia para reescribir la historia? Julio López, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. ¿Encontraste algunas cositas particulares? Particularmente tenemos un problema. Al principio, cuando se creó Wikipedia, era absolutamente una era de Internet que era de la inocencia, Sí. la podemos definir. Creo que es el proyecto colaborativo más grande que reconoce el mundo, ¿sí? Wikipedia, en donde cualquiera puede hacer una entrada de un determinado tema y ser puesto en Internet y tener medianamente una estructura de control. Pero todo esto no tiene una contraprestación ni económica ni de responsabilidades, lo que lo tornó en un momento un blanco para hacer política en estos días donde Internet ya deja de ser inocente y pasa a ser un arma colaborativa, pero esta vez para los gobiernos y para cualquier tipo de ideología. En épocas de fake news empieza a tener mucha relevancia cómo se validan y cómo se editan los artículos de Wikipedia. ¿Ustedes saben cómo trabaja Wikipedia? Es simplemente tan fácil como que cualquiera puede hacer un artículo bajo ciertas reglas y tiene que tener fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Fuentes confiables son los medios de comunicación, una universidad en lo que es algo académico, son fuentes... Referencia, bibliografía. Exacto. Entonces, cuando yo digo Santiago Dorrego es el mejor periodista tecnológico que tiene el país, tengo que, si voy a hacer esa aseveración, tengo que decir, bueno, según, y pongo la referencia, según, no sé, Washington Post, en un ranking de periodistas tecnológicos de América Latina. Entonces me baso en eso. Washington Post es relevante, es un medio, entonces no va a haber problema que yo diga eso. Quiero, Julio, que me hagas una suerte de top 5 o top 3 de lo más controversial que vos viste o que se pueden observar allí en Wikipedia, en español por lo menos. Vamos a hacer los dos extremos. Sí. Abusar de Wikipedia para hacer algo divertido. Un chico quería conocer a su banda preferida. Ok. Entonces, ¿qué hizo? Fue al lugar donde se iba a dar el recital, Sí. habló con la seguridad y le dijo, mirá, yo soy pariente del cantante. Ok. El tipo dijo, no, no tenés el pase. Inchequeable. Dice, no, ¿cómo no me conoces? Soy yo. Y dice, no te conozco. Chequea Wikipedia. Ajá. El chico 2 minutos antes había cambiado en Wikipedia Claro. que él era pariente del cantante. El de seguridad agarra Wikipedia, busca al cantante Claro. y ve que el que tenía delante era pariente de él. Entonces lo deja pasar. Él se saca acceso al backstage. Él se saca una foto en donde él está con el cantante, claro. y se saca una foto y le confiesa a la banda cómo hizo para entrar. Y el tipo, bueno, obviamente la banda no tuvo ningún problema en abrazarse, sacarse una foto. Por supuesto, claro. Pero digo, miren cómo abusan. Está bien, en ese caso es simpático, es divertido. Pero cuando te vas a lo más serio, te encontrás con que este mismo modelo, bajo ciertas circunstancias, el modelo Wikipedia, bajo las circunstancias donde hay un idioma que es muy blindado, como el croata, en una nación bastante chica y reducida como es Croacia, se tomó a Wikipedia y la información que está dentro para hacer varias consignas o artículos escritos de una determinada línea neonazi. Epa. Como no puede intervenir el mundo entero a ayudar a limpiar eso, porque solamente el croata lo puede entender. te claro. blinda el croata, la cantidad de gente para defender eso es muy poca. Claro. Es serio, porque si bien por un lado el modelo sirvió para divertir a un chico y hacer cumplir su sueño con una audacia, por el otro lado se está perpetrando el conocimiento. ¿Quién le dio entidad a Wikipedia? Wikipedia obviamente es un proyecto hermoso, Sí, sí. que si lo arruinamos es porque somos seres humanos. Obviamente acá no estamos matando la tecnología. Le dio entidad a Google. Google de hace unos años atrás pone con relevancia por arriba de los medios a Wikipedia. Claro, Entonces, su cuando yo algoritmo, busco, primero que nada. el primero es el de Wikipedia. El de Entonces la relevancia que le das está por arriba de toda la información. Claro. Pero a su vez la información que puede residir ahí puede ser tendenciosa. ¿Qué es lo que vemos en América Latina? En América Latina vemos que no solo en Argentina, sino que en común de varios países, es tomado
para hacer una suerte de revisionismo de la gente. Y lo podemos ver en varios casos particulares. En el caso de Jorge Julio López, que es un desaparecido en la era kirchnerista, fíjate el primer párrafo. No nombra ninguna persona vinculada al gobierno de turno en ese momento. Sí, Jorge Julio López, desaparecido, fue un militante peronista, retirado argentino, víctima de desaparición forzada durante la democracia. Punto. No se sabe esa democracia, qué gobierno en el primer párrafo. Recordemos que la gente lastimosamente lee el primer párrafo, segundo párrafo, es parte del problema informativo que hay. Mirá cómo está descrito el caso Santiago Maldonado. El caso Santiago Maldonado se refiere a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante la represión de una protesta que incluyó el corte de ruta en la provincia de Chubut. Tras hechos investigados por las causas, Justicia Federal Argentina, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Marcos Peña. ¿Es verdad que Mauricio Macri era el presidente, que Patricia Bullrich era la ministro? Es todo verdad. Pero la tendenciosidad en cómo se escribe los artículos está afectando en este momento a Wikipedia. El segundo caso que te quiero mostrar también, el del Stornelli. La página de Stornelli, claro. Todo lo que va a decir es verdad. Sí. La biografía dice que es hijo de un teniente coronel, Atilio Stornelli, que encabezó la intervención de la ex Radio Belgrano durante la última dictadura militar. Su primera esposa es hija del ex ministro de Trabajo de Videla. Fue recientemente imputada en el marco de una investigación por asociación ilícita conocida como el escándalo D'Alessio. O sea, pasa de su nacimiento, hijo de un militar, y en la actualidad, con su imputación en el escándalo de D'Alessio, nada, es eso lo único que aparece en la biografía. El primer párrafo lo que te quiere decir es, está vinculado, o te lo quiero vincular, con las Fuerzas Armadas. Claramente eso es una tendencia dentro de una grieta en querer decir este tipo es esta persona, pero si vos tenés que hacer un primer párrafo de lo que es Stornelli, quizás no empieces con la biografía, empieces por qué cargo tiene la persona, cuáles son sus juzgados, etcétera, etcétera, hasta que llegás... Lo más relevante que hizo en su vida, que es ser fiscal federal de la nación. Totalmente. Entonces, como se está escribiendo la historia que está quedando, lo que le estamos dejando a los chicos, es muy tendencioso. Evidentemente, Wikipedia trabaja sobre consenso. Si vos decís, si nadie te valida o nadie te reescribe, pero si todos están de acuerdo con eso, en un momento histórico, ¿sí? Aunque sea erróneo, Wikipedia va a sostener eso. Y estar de acuerdo en un hecho sobre el consenso no es del todo veraz. Porque muchas veces, que mucha gente esté de acuerdo en algo, no quiere decir que sea real. Totalmente. El riesgo es cómo inmortalizamos la historia en una era que ya los libros o las enciclopedias ya no tienen vigencia. Ahora, me pongo en el lugar de Wikipedia y el modelo. O sea, me cargo en mi cabeza el modelo Wikipedia y te digo, ¿no te gusta? Cámbialo. Edítalo. Edítalo. Pero ¿qué pasa si mañana no estoy, si no hay gente que se motive y mataste las enciclopedias? ¿Qué le dejamos al resto? Eso es lo que está fallando en el modelo Wikipedia, que es un modelo que se creó en la edad de la inocencia de Internet y hoy estamos en una utilización absoluta de Internet, la comunicación, en esta grieta y en este mundo agrietado. Ya te mostramos la edición tendenciosa de muchos artículos de Wikipedia. Wikipedia obviamente es un proyecto hermoso, que si lo arruinamos es porque somos seres humanos. Obviamente acá no estamos matando la tecnología. Le dio entidad a Google. Google de hace unos años atrás pone con relevancia por arriba de los medios a Wikipedia. Claro, entonces, cuando yo busco, primero que nada. el primero es el de Wikipedia. Entonces la relevancia que le das está por arriba de toda la información. Claro. Pero a su vez, la información que puede residir ahí puede ser tendenciosa. Lo bueno de Wikipedia es que puedes encontrar casi cualquier cosa. Uncovering state-led internet manipulation. En más de 300 idiomas. Cualquiera puede editar en Wikipedia y eso después puede ser corregido por cualquier otro usuario. Una de las pocas exigencias del sitio es el uso de referencias y citas de medios, documentos oficiales o estudios académicos. Detrás de esto se esconde una problemática mayor, el traslado a la educación. Hoy Wikipedia es la principal referencia de consulta en la formación de los jóvenes en edad escolar,
e incluso universitaria. La fuente de consulta número 1 para los adolescentes es Wikipedia. O sea, incluso hasta en el aula misma, o a veces se dan algunos debates o algunas charlas, o a lo mejor falta la fecha de, no sé, de la muerte de un personaje o la capital de una ciudad, y ellos van a Wikipedia y al alcance de un clic tienen la respuesta inmediata a su inquietud. De primero a tercer año, cuando uno da una consigna, sabemos que el alumno va a ir a buscar internet y que su consulta número 1 va a ser Wikipedia. Uno ahí empieza a preparar al alumno y a formarlo y a hacerle entender de que muchas veces lo que está en esta plataforma no son datos fidedignos, no son datos exactos. En cuarto, en quinto y sexto, cuando mandamos, o hablo por mí, cuando mando una actividad, directamente hago explícito, no vayan a Wikipedia. O sea, necesito 4 o 5 fuentes y les pido que me las citen antes de ir a Wikipedia a buscar la respuesta. Escapé del cielo, estoy sin celu desde entonces. Esquivando cuchillos. ¿Y te pasa que igualmente tratan de evadir esas reglas que ponen? Por supuesto, obviamente. Eso, o sea, ellos tienen un acceso y un manejo de información mucho mejor de la que puede hacer uno. Por lo tanto, de una u otra forma, uno después, a la hora de la corrección, nota textos que están iguales en un trabajo y en el otro. Si a veces me pongo a investigar yo un poco, veo que directamente fue cortar y pegar la información. Sí, van igual. Siempre conectada con la información, la heroína que domina la conversación. Wikipedia, the free online encyclopedia. Wikipedia en español tiene visitantes de todo el mundo. El mayor desafío que tenemos en las plataformas que solemos consumir todos los días, y no solo en el mundo de la escuela, sino también como personas, es esto que googleamos y encontramos por ahí cuando estamos buscando una información, alguna plataforma como por ejemplo Wikipedia. Y ahí entramos, indagamos, y pasa mucho en el mundo de la educación que está esta tensión entre el corte y pegue, y falta por ahí la mirada crítica, y está esta tensión en que la escuela por ahí o la universidad le parece que esto es un acceso al conocimiento limitado y que nos la pasamos usando el conocimiento construido colaborativamente, pero muy pocas veces entendemos cómo se construyó, de qué manera, cuáles son las intenciones y qué hay detrás de eso que vemos todo el tiempo. El desafío más grande es primero empezar a editar y ser parte de esas comunidades, porque solo de esa manera entendemos las reglas del juego. Aprende fácil y rapidito. Wikipedia. El conocimiento es libre, gratuito. Miles de millones de mentes brillantes colaborando para culturizarte. En el caso de Wikipedia u otras, no nos damos cuenta también de estar pensando que eso tiene un formato, que no es todo el saber, que es un fragmento del conocimiento, y que ese fragmento del conocimiento también está validado y construido por personas, y esas personas tienen sesgos, tienen recorridos, tienen intenciones, tienen búsquedas, que hace que de alguna manera el conocimiento no sea tan neutral como se espera, y como también como consumidores estamos todo el tiempo esperando que sea de esa manera y que ahí esté la respuesta única. Siempre la enciclopedia tiene que funcionar como la puerta de entrada a un conocimiento y no como la totalidad, ¿no? Sí, a veces los formatos, como por ejemplo los enciclopédicos, para las personas que éramos predigitales nos acordábamos que era ese libro al que íbamos a consultar por primera vez y sacábamos algo de información, pero nos abría el mundo a un montón de otras fuentes. Una enciclopedia, y sobre todo una enciclopedia viva como lo es la Wikipedia, tiene fuentes primarias y secundarias, y lo que nos olvidamos como usuarios es que lo que vemos en la primera pantalla, que es el artículo, no es todo. Que lo que tenemos que ir a buscar siempre es scrollear, ir para abajo, buscar desde dónde se construyen, ir a las fuentes primarias y secundarias para construir nuestras propias miradas sobre esa información. Que para mí lo más importante es que el escenario de la tecnología con la educación nos obliga y nos empuja a construir algo totalmente diferente a lo que aprendimos. Soy una experta en todas las materias, sé de arte, deporte, también de comedia, de literatura, de historia, de ciencia, y vengo a contagiarte con mi inteligencia. Wikipedia presenta un acceso a la información muy fácil, pero que no requiere de ningún tipo de rigor científico. Cualquiera puede subir información, y tengo entendido que una vez que uno está subiendo información periódicamente, tiene cierto rango, cierta reputación dentro del sitio, y eso le permite editar. Y bueno, en esa edición uno corre determinados vicios, tal vez, ¿no? De decir, bueno, esto sí lo quiero mostrar o esto no lo quiero mostrar. El adolescente, ese discernimiento generalmente no lo hace. Está buscando información para
presentar un trabajo y aprobar la materia. No está mal que busques datos ahí, pero siempre es importante que corrobores en otro lado si tus datos son correctos. Wikipedia. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya! Segunda nota de Wikipedia, ¿no? Exactamente. Wikipedia, los sesgos ideológicos y dónde está la verdad en el sitio que aparece como la primera referencia que nos da Google frente a cualquier cosa, palabra, concepto que buscamos, ¿no? Para hacer un recap, que la gente se sintonice con lo ¿Qué que... recap? Un recap es como recapitular. Recapitular. Abreviado. Entonces, para que la gente entienda, Wikipedia es una enciclopedia colaborativa que cualquiera puede editar y se basa en la buena voluntad de gente. Pero como todo lo que ha pasado durante estos últimos años en Internet es tomado por la política como una herramienta, también lo está pariendo y lo está sufriendo la comunidad de Wikipedia. Y eso se está transformando en los textos que los chicos leen y está ensalzado o sobredimensionado por Google, que lo pone en el primer... Es más, hagan este experimento. Si tienen Alexa o Google Home en la casa que le hablan... ¿Alexa qué es? Alexa es como este tipo de instrumento virtual, que es un aparatito que vos le decís... Alexa, al estilo Siri. Exacto. Un Siri de casa que le decís, Alexa, contate un chiste. Si vos le preguntás a una de estas cosas... No tengo eso, pero... Cualquier cosa que diga quién es Nicolás Buñaski, no sé va a si ir... Wikipedia. Bueno, va a ir a Wikipedia a buscar quién es y te va a decir la información de lo que lea en Wikipedia. Por eso es muy importante la información que reside en Wikipedia y está siendo tomada por la política como un objetivo más para transitar ideas e ideologías donde tiene que haber información. ¿Qué problema cuando hablamos de los chicos? Estamos con Gustavo Diay, es especialista en educación. ¿Qué tal? Cuando hablamos de la situación de los chicos que, por supuesto, en plena era digital consultan este tipo de fuentes, pero que tienen este tipo o mejor dicho, en las que se pueden colar este tipo de sesgos. Sí, en principio hay que separar información de conocimiento. Yo puedo leer 1000 páginas de Wikipedia y no entender absolutamente nada. O sea, claro. Hay determinadas ideas que los pibes construyen en su cabeza y que van metiéndole ahí información. Yo miro, por ejemplo, ahora la televisión y para mí Nico es una figura, no tiene cuerpo. Ahora, yo construyo el resto del cuerpo... Estoy más flaco, Gustavo. Sí. ¿Cómo? Yo construyo el resto del cuerpo porque sé que es una persona, que tiene cuerpo. O sea, esas ideas las fui construyendo en el camino. Pero lo que los pibes tienen que ir construyendo son ideas que les permitan ir metiendo el conocimiento adentro, porque la verdad que si no el conocimiento les resulta muy difícil de pensar, muy difícil de aprender. Entonces, el gran desafío es cómo hacemos que los pibes puedan pensar esas cosas, puedan entenderlas, puedan ver que ahí hay ideas y después ver cómo meten la información con las ideas. Sí, y también me parece entender o enseñar que debe ser muy difícil a diferenciar las cosas que son parte de la verdad inobjetable, digamos, lo que son los hechos y la verdad de lo que es interpretable, ¿no? Generalmente cuando se usa mucho esta frase, sobre todo cuando se habla de conflictos políticos o conflictos geopolíticos, bueno, pero esa es una verdad. No, verdad hay una. Después podemos hablar del plano de la interpretación, ¿no? Sí, hasta que los pibes llegan a esta idea del plano de interpretación hay un camino largo a recorrer, digamos, ¿no? Uno toma una prueba de matemática, le pregunta a los pibes, tengo un balde de agua, ¿qué medida uso, qué unidad de medida uso para medir cuánto agua hay ahí? Metros, kilos o litros. Eso para los pibes es un esfuerzo enorme. Poder juntar esta idea del litro con el balde de agua y poder mezclarlo de algún modo es un trabajo muy, muy fuerte. Entonces, lo que tenemos que lograr es que logren tener estas ideas fuertes para poder pensar esta información. Es cierto, el sesgo de la información molesta, pero primero molesta cómo haces para poderla pensar y entender, ¿no? Claro. Si no, no entendés nada. Tal vez la culpa no sea de Wikipedia. Aunque no, seguro. Sea más de la escuela, ¿no? De que un pibe pueda leer y entender qué está leyendo, a quién se lo escribe, para qué, en qué contexto. Digo, el gran desafío que tenemos es que los pibes puedan entender estas cosas que ven en el mundo, ¿no? Creo que nos está escuchando el vicepresidente de Wikipedia para la Argentina, que se llama Galileo Bidoni. ¿Nos escucha? Sí, ahí te estamos viendo, Galileo. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando con los textos de Wikipedia? ¿Están muy tendenciosos? ¿Siempre fueron así? ¿Se avivó la política que puede modificarlos? A ver, la política siempre estuvo presente en Wikipedia en cuanto es una de las motivaciones que pueden tener los voluntarios, los editores para participar.
Cuando Wikipedia empezó, Wikipedia en español, nunca hubo una colección primigenia de información verificada, no hubo una enciclopedia tradicional que se adaptara, no había nada. El primer artículo en español que se creó en 2001 se llamaba Países del Mundo y era una lista que apenas tenía 4 países de Sudamérica, o sea, ni siquiera era exhaustivo. A partir de allí, todo lo que se fue construyendo hasta lo que vemos hoy, que es 1.500.000 artículos en español, más de 5 millones de artículos en inglés, fue producto de este modelo de construcción abierta, de participación libre, en el cual cualquiera se puede sumar a editar, en el cual se presume buena fe, en el cual las adiciones no se basan en pedir el currículum de las personas, sino en un cierto procedimiento que hay que seguir. Esto llevó hoy a construir una fuente de referencia y de consulta que, sin ánimos de agrandarme ni de agrandarnos, quizás sea la más grande con la que cuenta la humanidad desde la Biblioteca de Alejandría. Ahora bien, que el modelo tiene sus fallas, que es perfectible, que en sí mismo tiene estas grietas que al permitir que cualquiera participe, hay artículos que pueden estar incompletos, sesgados, que puede faltar documentar más una posición, desde luego, y eso es así en Wikipedia desde el día 1. Por eso también es importante tomarlo como una invitación a la lectura crítica. Galileo, Carolina Moroso lo saluda. Ahora, me pregunto si ustedes no se están planteando que la entrada de estos sesgos, la penetración de estos sesgos en los textos, ¿no derrota un poco el propósito de Wikipedia en sí? Digo, porque que sea la más grande no quiere decir que sea la más veraz y están teniendo problemas con la veracidad si se cuelan estos sesgos. Bien, vamos por partes, como dijo Jack. Primero, no coincido en que en este momento haya un problema generalizado en Wikipedia diferente de otros momentos. De hecho, Wikipedia, al ser abierto su forma de construcción, digamos, es una especie de taller a cielo abierto, donde las operaciones y quién opera se ven libremente, uno puede saber quién hizo qué cambio en qué artículo, de qué manera, siguiendo qué reglas, porque hay reglas para participar. Entonces, en realidad Wikipedia hoy, sobre todo en una internet tan tomada por el fenómeno de las fake news, que no son nuevas, pero están de moda, es una gran herramienta de verificación de la información, pensaría yo más bien, porque lo que, como ustedes decían muy bien en el informe de ayer, si bien se puede discutir la redacción de tal o cual artículo, la información que uno incluye en Wikipedia tiene que estar basada en fuentes secundarias. Yo en Wikipedia no puedo poner mi opinión libremente, no puedo poner un ensayo, no puedo poner lo que yo me parece o la conclusión a la que llegué. Entonces, lo que Wikipedia afirme tiene que estar respaldado. Galileo, te hago una pregunta. Te hago una pregunta, Julio López te saluda. Primero, Wikipedia tiene un estatus de ser, digamos, una gran fuente de información. Está primera en lo que son los resultados de Google, lo que lo pone obviamente en una posición mucho más relevante que los medios tradicionales. Esta información es accedida, lo primero que busques va a ser entregado desde Wikipedia. Lo que ustedes tienen obviamente es un gran grado de confianza de Google y también de Alexa y todo esto, este ecosistema de tecnología para con el producto Wikipedia. Ese es un tema. O sea, ustedes tienen una posición privilegiada ante el resto de los medios. Y el segundo tema es que al haber no solo ese tipo de reglas de necesito que haya una fuente para poder aseverar algo, sino cómo se está escribiendo adentro de Wikipedia es de manera tendenciosa y sesgada también, más allá del hecho que fundamente lo que se está afirmando ahí, es cómo se escribe, cómo se utiliza el primer párrafo, que es lo primero que se lee en los extractos de Google. O sea, hay una utilización muy fuerte del producto, hay una explotación de lo que es Wikipedia por parte de las ideologías. Y eso es lo que está haciendo. No te estoy hablando de Argentina o del populismo o América Latina, te estoy hablando de casos serios también en lo que es Europa, como Croacia, que fue un gran ejemplo. Entonces, mi pregunta puntual para vos es, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Porque hoy estuve discutiendo 1 hora con ustedes y había como una suerte de negacionismo que este tipo de problema era un problema tan fuerte como lo que se estaba viendo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes de Wikipedia para que los actores que están actuando de manera política en el texto se tranquilicen o se expulsen o se depure? ¿Qué es lo que hacen? Bien, las propias políticas de edición de Wikipedia impiden cierta clase de actitudes y ciertos intentos de tergiversar los artículos. Supongamos que un gobierno, una fuerza política, un medio de comunicación, quien fuera, quisiera incidir en el contenido de Wikipedia y torcerlo. En principio, tienen acceso a editar como cualquier otra persona y podrían hacerlo en forma encubierta. Ahora bien, en términos agregados,
las políticas de Wikipedia y la comunidad descentralizada de voluntarios de Wikipedia, lo que aseguró hasta hoy, es un sistema de revisión por pares permanente, descentralizado, por momentos caótico, por momentos no del todo eficiente, que llega mejor a unos artículos y peor a otros, es cierto, pero que en líneas generales asegura la confiabilidad y la verificabilidad de la información, porque un artículo que no esté verificado o que muchos editores no estén de acuerdo con que sea neutral, ustedes habrán visto muchas veces que contienen unas plantillas que advierten, faltan referencias, este artículo tiene desacuerdo sobre la neutralidad. Y hay herramientas también para reclamar y para, si uno como lector considera que esa información no es veraz o es incompleta o es sesgada, interceder. Dicho eso, si me permiten un comentario más, un dato interesante es que muchos de los artículos más desarrollados en Wikipedia son los que provienen de temas a priori más polémicos y que uno imaginaría que van a ser una carnicería. Por ejemplo, durante muchos años el artículo más largo en Wikipedia en español fue el que hoy se llama Conflicto agropecuario patronal en Argentina de 2008, la crisis del campo, la 125. La primera versión de ese artículo era de una wikipedista afín a la postura de las entidades agropecuarias. Después entró otro con una postura completamente afín al gobierno de turno, que dio vuelta el artículo. Y mientras más gente se involucró y más gente participó de acuerdo a las reglas de Wikipedia, tenemos hoy un artículo larguísimo, documentado, con fuentes, con cuadros, con gráficos. Pero el título quedó patronal. Sí, fue una discusión. Sí, y quedó patronal y hoy en día es patronal también, por eso te digo. O sea, no funciona así. Sí, ese fue un acuerdo entre todos los editores, muchos críticos del gobierno de turno, muchos afines a las entidades agropecuarias. Se llamó lockout patronal, se llamó paro del campo, se llamó paro patronal agropecuario, después se cambió paro agropecuario patronal. El acuerdo entre los editores de Wikipedia que participaron fue ese. Desde luego, el modo de construcción de Wikipedia es que todos los artículos siempre están abiertos a cambios y a mejoras. Si hoy en día surgiera un editor, un grupo de editores que plantearan... La verdad que tenemos desacuerdos y basados en estas referencias académicas, en estas referencias de prensa, nos parece que este título es sesgado y que se podría mejorar de tal manera. Todos los artículos poseen una página de discusión adjunta donde se pueden plantear reclamos. Y ya que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, creo que esta es una buena vía para recomendar. Porque muchas veces quienes vienen de fuera de Wikipedia quieren arreglarlo, digamos, de buenas a primeras y hacen el cambio. Y como Wikipedia es una comunidad estructurada que vela por esa información, que la cura, que la cuida, muchas veces la reacción, si se ve un cambio fuerte en un artículo polémico, es más bien de protección, de reversión, de ir para atrás. Si en cambio se incluye la recomendación en la página de discusión o se conversa con otros wikipedistas, con otras personas que están participando, hay muchas más chances de repente de que un aporte de esa naturaleza prospere. Galileo, perdóname, yo sé que están cerrando, la buena voluntad no puede garantizar un modelo en donde los chicos se eduquen. No solo en la buena voluntad, porque si la mala voluntad se preserva por la buena voluntad, pasa lo que tenés hoy ahora y es donde leen los chicos. Que Wikipedia exista... sí, digan. Sí, tenemos que cerrarlo. Gustavo, creo que una buena práctica con los chicos es separar la información de la opinión. Entonces hay que trabajar mucho con esta idea de esto es irreversiblemente así. Esto opina Juancito, que es así, pero no necesariamente es de esta manera, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos. Si me permiten un comentario sobre lo que dice Gustavo. Hay un terreno enorme para trabajar en Wikipedia en educación, que Wikimedia Argentina tiene un programa de Wikipedia en educación, que no es a través de una lectura acrítica de creer que lo que dice Wikipedia es la verdad, está bien y está buenísimo que los chicos copien y peguen. Al contrario, es justamente, partimos del hecho, Wikipedia está en el aula y los docentes lo toman generalmente como una amenaza o un riesgo. Bueno, ¿cómo podemos transformarlo en algo positivo? Hagamos una lectura crítica de los artículos, veamos si están documentados, si las fuentes son fiables, si hay otras posturas que no estén representadas. Y ahí, verdaderamente... Este defecto, si quieren, de Wikipedia o este flanco débil, que es el que por otro lado permite el modelo, se transforma también en una fortaleza muy interesante para aplicarla en la enseñanza. Muchísimas gracias, Galileo.